Muy bien, estamos estudiando, ¿verdad?, los mandamientos del Señor. Estamos estudiando en particular el cuarto mandamiento. Hemos visto que el cuarto mandamiento, como nos dice Éxodo capítulo 20, y vamos a buscarlo una vez más para que veamos el mandamiento en todo su contexto. Éxodo 28 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos que el cuarto mandamiento incluye un mandato a trabajar por 6 días. No se aprueba la pereza, la vagancia. No trabajamos en 6 días y hay un día de reposo. También vimos que debemos prepararnos durante toda la semana. ¿Para qué? Para precisamente liberarnos de responsabilidades y tareas para guardar el día del Señor. También nos preparamos el día anterior de manera particular, meditando en lo que va a acontecer, que el Señor nos va a visitar con su presencia. También durante el culto debemos luchar contra obstáculos, como vimos, ¿verdad? Pensamientos innecesarios, pensamientos ajenos a lo que se nos está enseñando a la luz de la palabra, a tener prejuicios de lo que se nos está diciendo, a luchar contra la somnolencia. O sea, son muchas cosas que pueden presentarse como un obstáculo para que nosotros aprovechemos lo que pasa en este día. Ahora, también nosotros notamos que nosotros confesamos de que en este día nosotros apartamos un tiempo, ¿verdad?, principalmente para la adoración a Dios, pero también se nos menciona acerca de los deberes que son necesarios o que son por misericordia. Entonces, la meta hoy es poder finalizar con esos aspectos también que corresponden al día del Señor: las obras de necesidad, las obras de misericordia y por supuesto la adoración a Dios. Entonces iniciemos con las obras de necesidad. ¿Qué más hacemos en este día? Este día es donde los deberes, obras o casos de necesidad también son apropiados. Ahora, ¿qué es algo necesario? Bueno, algo tan básico como comer, por ejemplo, es necesario. Nosotros vemos una situación interesante que acontece en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, como ya también en otro momento les había señalado, muchos de los incidentes entre fariseos, saduceos y Cristo acontecieron un día de reposo. Entonces nos dice Mateo 12:1: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por encima, por supuesto, el Señor está demostrando que es apropiado comer en este día. Los discípulos tienen hambre, toman con su mano, restriegan esas espigas y comen. Pero hay mucho más, ¿verdad?, que está pasando aquí. Por un lado, como señalaban autores, de admirar esta vigilancia que los fariseos tenían en Cristo, ¿verdad?, cómo lo perseguían. Dice, parece que los paparazzi de nuestros días se quedan cortos. O sea, ¿cuánto tiene que estar usted atento, verdad, a los movimientos de alguien para que se enteraran de una acción aparentemente insignificante? Agarraron unas espigas y estaban comiendo y saltan. Ilícito.
No es permitido hacer esto en el día de reposo. Por otro lado, también podemos ver que Jesús como que contesta de más. Él pudo haber dicho algo como, pero ¿por qué se ponen estas pequeñeces? Qué legalistas, qué necios, ¿verdad? O pudo limitarse a justificar el acto. No, esto no es ilícito porque no están trabajando un campo, no están con un arado, no están segando un campo. Simplemente tomaron unas espigas para comer y comer es necesario. Pero no, el Señor da todo un fundamento para su respuesta, ¿verdad? Él se presenta a sí mismo como el Señor del día del reposo y como uno que es mayor que el templo. Y si David, que todavía no era rey en aquel entonces, pudo comer de esos panes que supuestamente le eran prohibidos, ¿cuánto más el Hijo del Hombre, que es Señor del día del reposo, puede autorizar entonces a aquellos que son de Él y que están haciendo su obra? También pues, hay otras implicaciones, ¿verdad? El Señor está diciendo, bueno, los sacerdotes mismos están haciendo labores en el día de reposo y no se les acusa de profanación. Pudiéramos trasladar esto a las labores que en especial los ministros en la iglesia hacen en el día del Señor. Estamos trabajando y no somos acusados de profanarlo. Pero el punto es este. O sea, uno mayor que el templo, uno mayor que David, está avalando. Se puede comer en el día del Señor. Hay un asunto aquí de compasión también relacionado. Y cuando hablamos de casos de necesidad y casos de misericordia, en muchas ocasiones están vinculados, pero también es bueno distinguirlos. O sea, el hecho es que David tenía hambre y es un acto también de compasión el darle de comer. Isaías 58, que en cuanto al día del Señor solemos citar los versículos 3 y 14, no debemos ignorar todo el contexto que rodea a esa declaración tan conocida de que si retrajeres tu pie el día de reposo. Por ejemplo, vean los versículos 9 y 10. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor está reprendiendo, ¿verdad?, lo que ellos tenían por ayuno, pero el punto es, se puede comer, sí, y además es parte de tener compasión, misericordia que conviene en este día. O sea, uno podría llegar al extremo de decir, bueno, pero uno se puede aguantar un día sin comer, lo puede dejar para el día siguiente. Pero aquí es donde el Señor dice, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio. No hay nada ilícito en sí mismo. Hay otras actividades también que son necesarias. En una observación interesante, un teólogo, John Frame, ¿verdad?, que lo cito con frecuencia, ¿verdad?, a lo largo de este curso, hay actividades militares que nosotros vemos que ocurren en el día del Señor. Cuando el pueblo está rodeando las murallas de Jericó, se nos dice que las rodearon por 6 días y el séptimo también participan los hombres de guerra y suenan esas trompetas. Sin duda esto ocurrió también en un día del Señor. Ahora no se nos dice exactamente cuándo empieza, ¿verdad? Pero no importa, al contar 7 días tuvo que ocurrir en uno de esos días que también estuvieran involucrados en la actividad. Ahora uno pudiera estar inclinado a pensar que eso ocurre en un séptimo día, un día donde el Señor trae redención a su pueblo, que es usualmente también un contexto apropiado para el día del Señor. También el complot contra la perversa Atalía, eso ocurre en un día de reposo. Eso lo pueden ver en los pasajes que están ahí citados, Josué 12 al 20 y Segundo de Reyes 11. Ahora por tiempo no vamos a leerlos por completo. Simplemente el punto es, vean cómo hay actividades que se nos muestran que están ocurriendo ese día. O sea, en periodos de guerra, sin duda, aunque eso no lo conocemos acá como tal, ¿verdad?, en su extensión, difícilmente un enemigo va a hacer tregua, ¿verdad?, aunque sea domingo. En tiempos bíblicos y por supuesto para quienes se dedican a la agricultura, la ganadería hasta hoy, los animales y ciertas plantas requieren de ciertos cuidados todos los días. Hay que darles de comer.
las gallinas, al ganado, hay que dejarle su alimento, hay que ordeñar las vacas, hay que atenderlos, hay que rescatarlos, como también nos dice el Señor en Lucas 14:5, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Ahora, nosotros podemos extender estas circunstancias, recuerden que eso es también un principio que hemos visto, para las circunstancias de aquel entonces nos dan principios para las circunstancias en que nosotros vivimos ahora. Que alguien pudiera decir, bueno, eso era lo que ellos se dedicaban en aquel entonces. No están trabajando propiamente en sus campos, pero hay que darle el agua a sus animales, hay que ayudarles en cierto sentido para ellos, indistintamente de que sea el día de reposo. Entonces, para nosotros ahora, esto pudiera extenderse para cierto mantenimiento, que para algunos negocios es necesario, aunque sea domingo. Si vendo alimentos, debo mantener conectados los equipos de refrigeración. Si tengo una veterinaria, un acuario, hay que ver por el estado de los animales. De hecho, el que tengamos energía eléctrica ahora mismo, que tengamos agua, transporte público, es porque hay una operación mínima de estos servicios que es necesaria ¿para qué? Para el estilo de vida que nosotros tenemos, para sostenerlo. No se apagan las plantas eléctricas o hidroeléctricas. Entonces pudiéramos verlas como obras de necesidad. No solamente los oficios de médicos, de policías, de los bomberos, ¿verdad? Que son oficios que claramente entendemos que también debe haber un cierto número de personas disponibles por si hay emergencias médicas o de seguridad. También es necesario ese personal mínimo para operar las plantas de producción, las fábricas, urgencias médicas. Imaginemos que en efecto se cortara por completo la energía. ¿Cómo se podrían atender cirugías o emergencias de esta naturaleza? Es necesario para algunos trabajar porque debe proveer para su familia y no tiene opción ahora mismo de cambiar de trabajo. Esto también puede darse por muchas razones. Alguien que antes de que conociera al Señor se acostumbró a trabajar los domingos en su empresa, lo contrataron, no tenía ningún inconveniente. El Señor lo salva y ahora entiende que este día es del Señor y se encuentra con esas dificultades, pero no simplemente va a renunciar y exponer a la familia que debe mantener. El asunto es, debería haber un anhelo para que ese horario cambie, para liberar la mayoría de los domingos, o todos ellos, si el Señor así se lo concediera. Pero yo menciono estas cosas para que entonces veamos lo que estamos tratando de dar a entender por aquello que es necesario. O sea, es realmente en un sentido indispensable. Es muy diferente aceptar un trabajo con esas condiciones de manera precipitada, si yo soy del Señor. Quiero cambiar de trabajo, quiero ganar más, me aparece una oferta y muy bien, vas a ganar tanto, qué bueno. ¿Y cuál es el horario? Bueno, sería estos días, si tienes que trabajar los domingos. Bueno, no hay problema. ¿Ganar menos o trabajar el domingo? No debería ser una decisión difícil de tomar. Lo mismo con el comer afuera. Por ejemplo, no me convencen las razones de Frame, aunque su material en general es muy bueno, donde él argumenta que no es pecado. Aunque él mismo está reconociendo que le estamos pagando a alguien por hacerlo y que el domingo se ha vuelto un día de muchísima actividad comercial. Sí, comer es necesario, como hemos visto. Entonces se podría justificar que ciertos abastecimientos y restaurantes estuvieran disponibles. Pero ¿por qué iría yo a uno de ellos? Solo la motivación y las circunstancias podrían hacer que yo participe de ello con una conciencia limpia. Estoy dando a entender. Pueden haber algunas razones por las que yo tenga que ir a un abastecimiento a comprar comida o algo para la comida, o un día estar en un restaurante. La motivación y las circunstancias. Pero al hacerlo con frecuencia y por falta de preparación de mi parte, el hecho de que se haga desconsideradamente debería llamarme a reflexionar, porque precisamente Frame, que está criticando que se ha vuelto un domingo de mucho comercio, eso es lo que estaríamos fomentando si nosotros simplemente dijéramos, no hay ningún problema, y todos adoptáramos esa actitud. Lo mismo si busco tener un negocio o una empresa, busco acordar condiciones para no tener que abrir un domingo. Los contratos de los centros comerciales o de algunas zonas de comida no dan esa alternativa.
Hay otros locales ubicados en otras zonas que pudieran ser más flexibles. El asunto es, si yo estoy buscando hacer crecer mi negocio o quiero poner un negocio, estoy buscando enredarme en un contrato que me obligue a quebrantar el día del Señor teniendo la opción de no hacerlo o teniendo la opción de poder esperar para que no sea así. De nuevo, si por desconocimiento o en mi incredulidad estuve en un trabajo que me requería a mí, o yo soy el que tengo ese negocio y le estoy requiriendo a otros trabajar los domingos, ahora que entiendo que esto no está de acuerdo con lo que el Señor espera de nosotros en el día que nos ha dado para adorarle a Él, estoy procurando cómo reducir tal actividad en el día del Señor al punto que ya no fuera necesario o confiar de que un día ya no sea necesario. Cruza por mi mente que si todos los que dicen ser creyentes nos acordáramos del domingo como el día del Señor, se vería la diferencia. Se vería la diferencia. Todavía algunos pudieran recordar cómo años atrás un domingo era un día diferente todavía. Caminar por San José era algo diferente. Antes de que el Señor me trajera en su misericordia a esta congregación, y mi mamá viajaba en autobús para llevarnos a la iglesia a la que estábamos antes, yo recuerdo la diferencia que era para mí. O sea, lo diferente que era atravesar esas calles de San José entre semana y lo que era atravesarlas un domingo por la mañana. Por supuesto, al final esto no se trata de lo que otros hagan, sino de lo que Dios pide de nosotros. Aunque el mundo siga siendo de este un día más para el comercio, un día más para el entretenimiento pagado, entretenimiento que nos busca apartar del día del Señor, yo debo ver que particularmente este mandamiento dice, acuérdate, porque qué propensos somos a olvidar de que este no es un día ordinario. El otro domingo, si el Señor lo permite, veremos esos pasajes, sí, del que hace diferencia entre día y día y para el que todos los días son iguales. Obras de misericordia. También tenemos las obras de misericordia. Como les dije, aunque puede haber un traslape con las obras de necesidad, debemos distinguirlas, principalmente del siguiente modo. Aunque las obras de necesidad suelen ser aquellas que no se pueden aplazar, una obra de misericordia pudiera hacerse otro día. Y sin embargo, las obras de caridad convienen en el día del Señor. Pudiéramos visitar a un enfermo otro día de la semana, sí. Pudiéramos evangelizar otro día de la semana, también. Y sin embargo, nosotros pudiéramos caer en una actitud de indiferencia o de prohibición hacia estas actividades en el día del Señor, justamente como hacían los fariseos. Si gustan pueden buscar Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 10. En algunas Biblias verán un subtítulo que dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Recuerdan una obra de necesidad con los animales? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. O en Juan 5:10, leo para ustedes, este es el paralítico que tenía 38 años esperando, ¿verdad?, de que alguien lo echara en la fuente.
en el estanque de Betesda. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Jesús lo sana y le dice, toma tu lecho y anda. Los judíos lo encuentran. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Una señora enferma desde hace 18 años y usted le dice que venga otro día para que sea sanada. Un paralítico enfermo desde hace 38 y a usted le preocupa que esté levantando unas tablillas o una alfombra. O sea, qué distorsionado hay que estar, ¿verdad? Para ver el problema ahí y no regocijarse en lo otro. Pero ¿quién lo curó a usted? ¿Quién tiene este poder para sanar a un paralítico? Esta mujer, 18 años, afligida. Bendito sea el Señor que en este día le concedió la salud. Es cierto que Cristo pudo haber sanado otro día. Le pudo haber dicho al ex paralítico que no tomara su lecho, pero no le dijo eso. Te he sanado, pero es día de reposo. No se levante de ahí. Quédese en esa alfombra sucia. Es lícito hacer el bien, pero Él va más allá. No solo nos es permitido, se espera de nosotros que lo hagamos, que lo practiquemos en este que es su día. Hermanos y amigos, nosotros podemos distorsionar el día del Señor de muchas maneras, haciendo mucho de lo que sí podemos hacer otros días en este día, y no haciendo lo que sí debemos, y lo que conviene, y excusarlo en el nombre del descanso. No es que es día del Señor, es día de reposo. Pero no debemos confundir el reposo con la vagancia y mucho menos con la falta de amor. Cito aquí a Edmund Clooney. El sábado no aprueba la pereza. El pacto del Señor no nos llama a pasar el primer día de la semana simplemente echándonos una siesta el domingo por la tarde. Aunque, sin duda, el descanso físico forma parte del cumplimiento de este primer día, el día del Señor es también un tiempo de actividad que se debe celebrar llevando a cabo el encargo que el Señor nos ha hecho. Seguir a Jesús el primer día de la semana no solo es guardar el primer día del mismo modo que el pueblo del antiguo pacto de Dios tenía que guardar el séptimo. Es considerar que el primer día está unido a Jesucristo, nuestro Salvador, y buscar oportunidades para mostrarle nuestra entrega con actividades que le agradan en la obra del reino. Los cristianos, a lo largo de los siglos, han utilizado el primer día de la semana para cuidar de los enfermos y de los pobres, de los oprimidos y afligidos, y aquellos a los que podamos alcanzar con el mensaje y el consuelo sanador del Evangelio. Hermanos, la misericordia es central en este mandamiento. Es parte del fundamento buscar el dar descanso a otros. Israel no solo debía dar descanso a sus hijos, hijas, siervos, esclavos, la criada, el extranjero, el ganado, como leíamos en el mandamiento, sino que hasta la tierra misma. Hay varios patrones de 7 que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, en especial de 7 años. Había una regulación para que la tierra descansara, 7 años. Un siervo o esclavo quedaba en libertad luego de 7 años. Ahora el esclavo, ¿verdad?, tenía la posibilidad de decir, a mí me va bien contigo, quiero que me hagas tu siervo para siempre. Pero a los 7 años podía quedar en libertad, con ciertas condiciones. Si estaba casado, se podía ir con su esposa, pero si su amo le había dado una mujer, entonces la mujer se quedaba. Entonces el siervo podía decir, no, a mí me va bien contigo, y esta es mi familia, hazme tu siervo para siempre. Pero a los 7 años quedaba libre. Cada 7 años se perdonaban las deudas. Y cada vez que se cumplían 7 veces 7 años, en el año 50 teníamos el año del jubileo. Las propiedades eran devueltas. Esto nos suena, ¿verdad?, increíble para nuestros días. Ahora, algunos pudieran estar pensando de manera inapropiada. Que bueno, así me endeudaba y no importaba. O sea, años 50 se me regresaba. Una manera errónea de pensar, como también el Señor amonesta a aquel que viendo cuánto faltaba y decía, ¿para qué lo voy a prestar? Falta poco, igual voy a tener que regresárselo. Eso también el Señor dice. Para aquel que no quería mostrar misericordia, sabiendo que pronto venía el año del jubileo o el año de perdonar las deudas. Éxodo 21, 1 al 6,
todo Levítico 25, Deuteronomio 15, del 1 al 18. Por tiempo no los puedo leer, pero ahí están. Usted puede leer todas estas estipulaciones. Volvamos una vez más a Isaías 58, donde ese contexto más amplio nos muestra cuán ligada está la misericordia y la compasión en este día y cuánto se espera de nosotros. Isaías 58, versículos del 6 al 8. Realmente, como les digo, estoy consciente que en parte está hablando del ayuno, pero vean que en todo este contexto, cuando nos va a hablar luego el día del Señor, no podemos ignorar esta amonestación que el Señor ha dado. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Si aliviar las necesidades físicas, si quitar las cargas convienen en este día, ¿cuánto más las espirituales? Hermanos, cuán apropiado deberíamos estar viendo nosotros estos esfuerzos de ir a evangelizar los domingos, para ir a proclamar acerca de aquel que nos invita a descansar en él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y de qué manera tan particular? Llevando el yugo de Cristo. Descansando, llevando un yugo, solo el de Cristo. Aquel que es manso y humilde de corazón. Este día debería caracterizarnos por ser un día donde proclamamos esta verdad, donde le recordamos a este mundo caído, necesitado y cansado, de que en Cristo hay reposo, ahora y por la eternidad, que lo estamos aguardando. Entonces, trabajamos 6 días, nos preparamos durante la semana, nos preparamos antes del día del Señor, durante su día. Hacemos obras de necesidad, hacemos obras de misericordia, pero particularmente ese es el día apartado para la adoración a Dios. Y así es también como guardamos este día, al participar en la adoración corporativa. Adoramos a Dios en este día, el cual apartamos o santificamos porque es de Dios. El término Día del Señor no es exclusivo del Nuevo Testamento. Esta idea también la encontramos en el Antiguo. Desde Éxodo 20:10 leemos que es reposo para Jehová. Es un día para Jehová. Isaías 58:13 nos dice que es mi día santo. Mi día santo. Es el día del Señor. En los evangelios, Cristo solamente está llevando esta verdad a sus últimas consecuencias. Si este fue un día hecho para el hombre y el Hijo del Hombre es Señor de este día, por tanto, Él tiene potestad para indicarnos cómo observarlo. Por supuesto, Cristo como Señor tiene derecho sobre nuestras vidas todos los demás otros días. Lo que estoy enfatizando aquí es la declaración particular que Él dice: soy Señor del día de reposo. Y si el reposo fue hecho para nosotros y Él es el Señor de ese día, por tanto Él tiene autoridad sobre nosotros en cómo debemos consagrarlo. Sí, es un día que consagramos descansando, pero particularmente descansando en la presencia de Dios. Entonces las actividades que yo haga en este día, aparte del culto, ¿verdad? Porque el día del Señor no es solamente venir al culto, estoy enfatizando la adoración corporativa, pero las otras actividades que hagamos, debo estar consciente, las estoy haciendo en la presencia del Señor. Nuevamente, este día no es una invitación a la pereza, es un llamado a hacer más, no menos. Vuelvo a citar a Clooney. El día de adoración es parte de nuestro llamamiento a hacer más, no menos.
no solo debemos dejar a un lado nuestras propias preocupaciones y entretenimientos el primer día de la semana, sino que hemos de apartar un tiempo para adorar a Dios y servir al Señor de todo corazón. Sí, toda la semana, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida es para el Señor, como tenemos que llegar a entender eso cuando veamos esos pasajes de Pablo en sus cartas. Pero este día sigue vigente para nosotros como una señal. Es interesante que Dios utiliza ese lenguaje. O sea, yo les di a ustedes este día como una señal. Busquemos, por ejemplo, Éxodo 31. Sí, los varones tenían la señal de la circuncisión, pero todo el pueblo tenía la señal del día de reposo. Éxodo 31, 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirán. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y una vez más, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. Una señal. Cómo apartemos el domingo debe mostrar a quién pertenecemos. En otras ocasiones quizás han escuchado esta expresión ustedes, que debemos ser conocidos como el pueblo del libro, ¿verdad? O la gente del libro, el pueblo del libro. Bueno, también deberíamos ser conocidos como esas personas, esa gente del domingo. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Nos lo dio como señal. Debería distinguirnos de los demás. Ahora bien, esto era en general la exposición positiva. ¿Cómo guardamos el mandamiento? Pasemos a las prohibiciones. Cito aquí el Catecismo de Westminster, pero es un lenguaje similar también al que vamos a encontrar en el Catecismo Bautista en su pregunta 66. ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento? Los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento son toda omisión de los deberes exigidos, todo cumplimiento de estos que sea descuidado, negligente e inútil, o el cansarse de cumplirlos, toda profanación del día por ociosidad, y por hacer aquello que es en sí mismo pecaminoso, y mediante obras, palabras o pensamientos innecesarios acerca de nuestras ocupaciones y recreaciones mundanales. Como les digo, también los hermanos bautistas, ¿verdad?, que también tenemos nuestro propio catecismo. Pregunta 66, ese material también está en la carpeta que les he compartido, ahí pueden descargar el Catecismo Bautista, el Catecismo Ortodoxo, y también tenemos esta indicación: nosotros profanamos este día por la ociosidad, o con pensamientos, palabras y obras innecesarios. Entonces, esos términos son necesarios que examinemos detalladamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está denunciando? ¿Es una caminata? ¿Un juego de mesa? Como me preguntaba un hermano, apartar un tiempo la mamá con su hija para hacer unas galletas, una siesta en la tarde en medio de ambos cultos, una recreación mundanal que no deberíamos hacer. Vamos a equiparar estas cosas donde buscamos tener ese momento de compartir con ir y pagar una cancha para jugar, o con pagar entradas para un evento deportivo. Hay actividades recreativas o de esparcimiento que hacen bien al cuerpo y a la mente, es decir, que deberían ser consonantes con
ese descanso que es apropiado en el día del Señor. Pero debemos tener cuidado, porque son muchas las amonestaciones y reprensiones que tenemos en la palabra de Dios, donde el pueblo se involucraba en actividades como si fuera cualquier otro día. Y ciertamente en este día del Señor, cuando Él nos habla con su palabra, también el Señor nos amonesta, nos reprende, nos muestra nuestros pecados. Pero la nota general que debería imperar para nosotros no solamente es esa parte, es también el consuelo de la redención, el gozarnos de la gran salvación que tenemos en Cristo. Vean, por ejemplo, lo que pasa en Nehemías 8, 9 y 10. Nehemías capítulo 8. Antes de Esther, el libro de Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, Nehemías capítulo 8. Veamos desde el versículo 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nosotros tuvimos, ¿verdad? En general, aquellas exposiciones en el libro de Joel, ¿verdad? Donde fuimos amonestados a buscar al Señor con quebrantamiento, con vocaciones al ayuno. Pero yo creo que debemos ver que este día, sí, el Señor puede amonestarnos y tiene que haber respuesta a veces de dolor por el pecado. Pero es que no termina ahí. Nosotros deberíamos gozarnos, deberíamos ver en esto ejemplos de sentarnos a compartir unos con otros, y que eso es algo conveniente, que no es ocio, que no es innecesario, que no son recreaciones mundanas, no, es el pueblo del Señor que está compartiendo y alegrándose juntos, compartiendo alimentos y demás. La fiesta de Purim también, que viene como respuesta, ¿verdad?, a la libertad que el Señor trae a los que estaban todavía en Persia. Los ágapes que tenemos en el Nuevo Testamento son apropiados. Pero nosotros debemos reconocer que eso no es usualmente lo que nos caracteriza. Usualmente lo que buscamos es tener el mismo entretenimiento, exponiéndonos al mismo contenido que vemos durante el resto de la semana, o teniendo esos pensamientos descontrolados, o incluso peor, confiarnos nosotros de que como estamos asistiendo a los cultos, de que no estamos haciendo visiblemente algo que pudiera ser condenado, tener nuestras mentes divagando. Ya esto lo había tratado, ¿verdad?, la semana anterior, pero quiero que veamos un pasaje más. Amós capítulo 8. Amós 8, que también en su momento ya estudiamos cuando estudiamos este libro completo. Pero dice Amós 8, del 4 al 6. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y ahí esa palabra semana, día de reposo. ¿Cuándo pasará el día de reposo? Y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. ¿Ven lo que pasaba con este pueblo? Estaban ahí, en el día del Señor, pero su mente estaba: ¿cuándo va a pasar este día? Para volver a lo mismo.
Y no era simplemente hacer negocio, eran negocios incluso hasta fraudulentos, con balanza alterada, que también el Señor abominaba. Ellos lo sabían, que eso no convenía. Pero el punto es, en eso estaba su cabeza. Por eso es que, no, ¿por qué es que somos enfáticos en esto? Porque al Señor nada le ocultamos. Él sabe lo que está cruzando por su cabeza en este momento, donde a pesar de escuchar estas reprensiones, igualmente está pensando en qué es lo que va a hacer mañana, en cosas del trabajo, en cómo ganar dinero. Por eso es que insistimos, el trabajar intencionalmente el domingo, no por necesidad, como ya aclaré, o realizar labores que nos generan ganancia, sin necesidad es pecaminoso. Y la carga de la prueba, o lo que en latín, espero que lo esté diciendo bien, ahí el hermano Mariano puede, onus probandi, ¿verdad? Quien tiene que demostrar es el que está infringiendo aquí. Es el que está infringiendo. Quien lo hace debe poder asegurar que lo que está en el fondo no es el deseo de ganar más. Porque simplemente el domingo es un día bueno, cosa que puede testificarle todos los que tienen negocio el domingo. Es un buen día. Es un buen día. Y que no corresponde a una verdadera necesidad o a un asunto de misericordia. Pero hay más. En esto del trabajo se debe deducir también de otros textos que no son solamente los que generan ganancia. También están aquellos que nos pueden generar un gran esfuerzo. Por ejemplo, en Jeremías, y ya el tiempo se me está agotando. Bueno, vamos a ver, Jeremías 17, ya estoy viendo bien el reloj para que no me pase lo del domingo pasado. Y es así. Jeremías 17, 27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Vean que no está hablando de hacer dinero, es simplemente el asunto de no meter carga en ese día. Y finalizo leyendo esto, Números 15, 32 al 36. Números 15, 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. La pregunta que tenemos que hacernos es esta. Si hubiera estado tan claro que este hombre estaba trabajando ese día, no hubieran tenido que consultar al Señor. Y sin embargo hay una consulta. ¿Qué se tenía que hacer? Salió a recoger simplemente una leña. Que muera, dice el Señor. Quedará para el otro domingo. Señor les bendiga, pueden ir por sus hijos.